Muy bien, muchísimas gracias, Eric, Mariché y los amigos y compañeros de Consejería de Igualdad, Mercedes, María, la gente de Turisinfo que estará conectada del sector turístico. Sabéis que se ha dicho ya, el turismo es por definición transversalidad y solo así lo podemos afrontar. Además, yo creo que llevamos ya unas cuantas acciones vinculadas a sumar, ¿no? Que es el gran concepto de este tiempo, ¿no? El no desperdiciar ninguna neurona suelta, ninguna capacidad de ver, ninguna mirada plural que nos ayude a, en definitiva, hacerle la vida más fácil, más confortable, más segura a las personas, garantizar más derechos. Al final, cuando uno viaja y está en clave de turismo, está de vacaciones, bueno, solo hay que recordar el propio origen de la palabra vacación, vacatio, ¿no? Que dejas vacante tu casa y te vas a continuar la vida, prolongas la vida en clave de ocio, en clave de diversión, en clave de belleza, en clave de desconectarte y reconectarte con otra realidad, pero sigues viviendo y los odios, los prejuicios, las discriminaciones te pueden acompañar o te las puedes encontrar. Y yo, como quiera que he leído también el programa y habláis de prejuicio o discriminación, he recordado un concepto que para nosotros es fundamental y quiero acabar con él, es el concepto de hospitalidad. La hospitalidad, cuando la diseñamos, que forma parte de nuestra ley, es la primera ley del mundo en clave turística, una región legisla en toda la cadena de valor el concepto de la hospitalidad, que no lo pensamos para un jeque árabe, que también, no lo pensamos para una princesa sueca, que también, lo digo por esos estereotipos que en la jerga turística a veces aparecen y que forman parte del imaginario y aquello que tú desearías. Lo pensamos para todo el mundo, ¿no? Para un turismo que es el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho al ocio y el derecho a las vacaciones pagadas. Y por tanto, esto es un derecho para la humanidad. Y entonces es muy importante, cuando hicimos esa reflexión en torno al concepto de hospitalidad, hicimos una descomposición, una especie de construcción de la palabra. Las palabras también se deconstruyen, tienen su propia vida, su historia, las palabras cambian el mundo, ¿no? Porque si tú no las pronuncias, es como cuando Adela Cortina nos habla de aporofobia. ¿Qué es esto, no? El odio realmente es el odio al pobre, la aversión al pobre, no al jeque. Ya no sé si somos racistas. A lo mejor lo que realmente nos molesta es la pobreza. Y todo esto, yo sé que el turismo es una industria y es negocio, pero de la hospitalidad que hemos nosotros trabajado tanto, hay un paso que hemos de recorrer a la hospitalidad completa, que es la del derrumbe de todo prejuicio, de toda discriminación y crear estructuras, infraestructuras, cultura y crear formación, que es lo que estamos haciendo hoy, para que entendamos así la interacción. El turismo discurre en unos escenarios culturales, paisajísticos, playa, montaña, rural, litoral, urbano, etcétera, pero de interacción humana. Y es ahí donde pueden suceder, bueno, pues los fenómenos que debemos combatir entre todos, ¿no? Y esto solo podemos hacerlo formándonos y programándonos todos en la misma clave de hospitalidad, porque la hospitalidad se entrena. Uno no nace aprendido. Hay gente que sí, que nace con una capacidad de empatía, de entenderlo a la primera, pero la neurociencia ha demostrado que esto también es un aprendizaje y tú incluso puedes, aquello de la neuroplasticidad del cerebro, si nos entrenamos en la hospitalidad, en la empatía, en la simpatía, en la capacidad de entender que estos conceptos son buenos, al final cambiaremos. Al final cambiaremos. Quiere decir que hay esperanza. Y esto tenemos que hacerlo entre todos con esta mirada transversal. La hospitalidad se mide cuando las cosas van mal. Por eso hemos hablado de atención a las víctimas del delito, de los puntos violeta que decía Eric, etcétera. Y hoy lo que toca. La hospitalidad se mide con la accesibilidad que toca. La hospitalidad es universal y sobre todo se chequea cuando las cosas pintan mal, no cuando todo va bien. Y cuando vienen, pues cuando en situaciones de normalidad, de flujo económico, de prosperidad, es cuando toca encajar, aceptar y disfrutar con la diferencia y con los diferentes. Esa es la hospitalidad de verdad que buscamos, ¿no?
Y esto yo creo que en jornadas como hoy me parece que en el fondo late este sentimiento. Nada, no me enrollo más, que tengáis una jornada todos muy, muy productiva, seguro que salimos más fuertes de lo que somos ahora a las 10 menos 20. Bueno, un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, pues nada, María y Mercedes, cuando queráis. Nos organizáis ya vosotras los bloques y nosotros todo oídos. Gracias. Perfecto. Buenos días. Y nada, en primer lugar quería daros las gracias por darnos esta oportunidad para poder presentar el servicio y para poder presentar la labor que hacemos dentro del servicio. Como ha comentado el secretario autonómico, es de gran necesidad que para que una sociedad avance de cara y que sea evolutiva, la diversidad tiene que ser aceptada y parte desde el comportamiento individual para después que afecte a todo el conjunto, ¿no?, de la ciudadanía. Sin más dilación voy a pasar a presentar el servicio, que surge a través de la Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio de 2019-2024. Esta estrategia comprende un total de 15 objetivos que están divididos en 6 ejes principales, partiendo desde la sensibilización, la detección, denuncia, la atención a las víctimas, la memoria y la coordinación. La estrategia da continuidad a las políticas públicas de la Generalitat que están destinadas a favorecer a las personas que sufren más odio dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y para avanzar en todas ellas y en particular para centrar la atención en la propia atención a las víctimas, ¿no?, y la detección, se da pie a la creación de nuestro servicio Igualat. En paralelo y objetivo también de la propia estrategia surge el Observatorio Valenciano para la Igualdad de Trato, la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio, que es un órgano colegiado, como podéis observar, de carácter consultivo, propositivo y participativo del Consejo de la Generalitat. Bien, Igualat en todo caso es un servicio público de información, atención y asesoramiento a las víctimas o personas allegadas de situaciones discriminatorias y delitos de odio, como así también de cualquier situación que pueda implicar la vulneración del principio de igualdad de trato y discriminación. El servicio se presta a través de una oficina ubicada en la ciudad de Valencia y únicamente se puede acceder a él por vía telemática y de correo, digamos. Bueno, a través de teléfono y correo electrónico. Los destinatarios de nuestro servicio son las personas pertenecientes al grupo de migrantes de origen migrante, racializadas y refugiadas, personas con discapacidad, el pueblo gitano, el colectivo LGTBI, las personas que tienen enfermedades raras que pueden causar un estigma social o un físico no normativo, personas sin hogar o situación de pobreza, lo conocido también, como ha comentado el secretario autonómico, lo que es en relación a la porfobia, ¿no?, el rechazo a la persona pobre por la cuestión de ser pobre, las minorías religiosas y las minorías lingüísticas dentro de la comunidad valenciana. Las prestaciones que ofrecemos desde el servicio son variadas, como puede ser este espacio de formaciones a los diferentes ámbitos que las requieran, a los profesionales también que las requieran y elaboramos de manera constante guías referidas a los procedimientos que se pueden realizar a la hora de detectar situaciones discriminatorias, ¿no? También tenemos la información y el asesoramiento y la orientación a las personas usuarias sobre las situaciones discriminatorias que puedan vivir o de las que puedan ser partícipes, así como a los delitos de odio. La derivación de las personas usuarias a los recursos pertinentes, públicos o privados. Nuestro objetivo principal es dotar a las personas para que puedan hacer frente a la situación que han vivido por sí mismas, pero en el caso de encontrarse en una situación muy vulnerable, la persona, tras haber sufrido una situación discriminatoria o un delito de odio, también podríamos proveer de un recurso, como es una entidad pública o privada, para que lo acompañara a la persona usuaria durante todo el procedimiento.
Elaboramos protocolos de coordinación con las distintas entidades colaboradoras como un modo de reflejo donde se pueda reflejar todo el trabajo que se realizaría en un futuro, ¿no? Y además hacemos el seguimiento individualizado de los casos. Nuestro objetivo, uno de los objetivos principales como servicio también es el registrar todas las situaciones, ¿no? El tener una radiografía a nivel comunitario, ¿no? De todas las situaciones que se puedan producir en los diferentes ámbitos y con cada colectivo afectado. La recopilación de datos de situaciones discriminatorias también es con fines estadísticos públicos y para la elaboración de informes. También tenemos una compañera que analiza los medios de comunicación y las redes sociales para garantizar la buena praxis o mala praxis de estos propios medios, ¿no? Como os comentaba, nuestro objetivo, el comienzo de nuestro servicio fue la elaboración de un directorio de recursos para poder conocer todo cómo se estructuraba a nivel social toda la comunidad y de esta manera poder estar actualizándolo constantemente con aquellas entidades que atiendan prioritariamente a los colectivos afectados. Desde el mes de febrero nos hemos podido reunir con más de 70 entidades que trabajan con estos colectivos y hemos podido, digamos, que tener un esbozo de en la situación que se encuentra la comunidad valenciana en relación a las situaciones discriminatorias y los delitos de odio. Bueno, sin más dilación, y como ha comentado también el secretario autonómico, la discriminación parte de los estereotipos y los prejuicios que tenemos todas las personas. Algo que es importante reconocer es que existen estos prejuicios y estos estereotipos, porque si no reconozco que esto está pasando en mi persona, es imposible que pueda trabajarlo y que pueda, digamos, remediarlo, ¿no? Los estereotipos se pueden definir como un conjunto de creencias que tenemos arraigadas, ¿no? Dentro de cada persona. Las hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y son heredadas o preconcebidas, ¿no? Se trata de ideas que no hemos sometido a crítica y que en ellas operan ciertas estructuras de poder que ya están asentadas en nuestra sociedad. Por ello, los estereotipos son suposiciones que utilizamos para explicarnos la realidad de una forma sencilla y esto conlleva un cierto peligro, ¿no? Porque digamos que englobamos a las personas, las encerramos en ciertas categorías inamovibles por su pertenencia a determinado grupo o comunidad y de esta manera las privamos de sus características individuales. En cierto modo, estos estereotipos podrían llegar a tener cierta conexión con la realidad, pero provocan que la deformemos, que la degrademos y perpetúan ciertos roles negativos que ya están vinculados de una manera, digamos, como hemos comentado, heredada a estos colectivos, ¿no? Las imágenes mentales además afectan, los estereotipos muchas veces son imágenes mentales, ¿no? Afectan y actúan en nuestra percepción y en nuestro recuerdo, haciendo que muchas veces solo nos fijemos en aquello que perpetúa lo que yo entiendo de una persona, ignorando el resto de propiedades de un individuo. Los estereotipos son ideas e imágenes generalistas y provocan un juicio sobre la persona objeto de nuestra observación. Es decir, es un juicio que no es comprobado, que está únicamente en mi mente. Este prejuicio además lleva consigo un sentimiento o unas creencias, ¿no? O reacciones. Cuando los estereotipos son negativos, el prejuicio y el sentimiento que lo acompañan también lo será. Y hablamos entonces de sentimientos negativos basados en creencias y no en la realidad, repito. Y esto podría acabar en un resultado, este sentimiento, si es negativo, podría acabar en rechazo o en odio, ¿no? Tener un prejuicio cargado de sentimiento negativo puede provocar acciones en respuesta hacia la persona a la que estoy volcando mi propia imagen idealizada y se traducirá en discriminación. Por lo tanto, estas dos barreras, los prejuicios y los estereotipos, indudablemente conllevan una perpetuación de los estigmas sociales negativos de los colectivos históricamente vulnerabilizados. Puesto que si desde el prisma que yo veo
entiendo y defino a un colectivo está cargado y dotado de contenido negativo, inconscientemente mi mente creerá que este pensamiento es el definitivo y es único. Y esto es un problema que parte o sea, de la sociedad. Digamos que no tenemos culpa de tener estereotipos o prejuicios, pero sí tenemos culpa de no trabajar sobre ellos. El problema de los estereotipos y de los prejuicios viene de un problema estructural en nuestra sociedad. Proviene de la educación, del sistema de relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de sobre todo el impacto que tienen los medios de comunicación y la propagandística, o sea, su discurso masivo en relación a los colectivos más susceptibles de recibir discriminación. En definitiva, cuando a un colectivo susceptible se le observa desde la mirada que parte la sociedad mayoritaria y privilegiada, que está cargada de contenido negativo y de estigmas sociales, ¿no? Así de esta manera, negativos, digamos, se convierte en un blanco fácil de la discriminación. Digamos, las personas dentro de un estado de poder, por así decirlo, por haber nacido donde hemos nacido y por las circunstancias que nos acompañan, las hacemos culpables de la propia discriminación que sufre, ¿no? O sea, es un mecanismo que ocurre con bastante frecuencia en la sociedad en la que vivimos y sin tener en cuenta o pararse a pensar que es una de las múltiples formas de deshumanizar a las personas, ¿no? Y esto es una vía que se utiliza para justificar el trato desigual de que son víctimas. Mantener una perspectiva negativa de los colectivos vulnerabilizados es una justificación en sí misma del propio racismo que reciben de nuestra parte, ¿no? Y bueno, esto deriva en la criminalización de las personas. Vuelvo a lo mismo, o sea, a una persona yo le doy el valor inferior, o sea, a una persona por ser diferente a mí, por el desconocimiento, por miedo o rechazo, la pongo en una posición inferior a mí y encima la hago culpable de este sentimiento que yo he creado en ella, que ella no tiene ninguna responsabilidad sobre ello. La situación de la criminalización es algo, es el resultado de la confluencia de muchos factores, como puede ser, que ya lo he comentado, los medios de comunicación y el gran impacto que tienen en la sociedad, ¿no? Y pues masifican estos discursos a través de la difusión masiva que realizan y sobre todo a día de hoy, en la era digital en la que nos encontramos, las redes sociales son una fuente potente de discriminación. En 140 caracteres yo puedo decir libremente cualquier pensamiento que tengo y generar una idea y un movimiento inclusive, ¿no? Y también de nuestro sistema de gobierno, porque a través de sus políticas influye directamente en la calidad de vida de algunos sectores de la población. Por ejemplo, la no incorporación de medidas inclusivas produce como el resultado aumento de las desigualdades ya existentes en nuestra sociedad. Del mismo modo que la no incorporación de medidas de protección hacia las minorías que puedan garantizar su dignidad y el respeto a sus derechos provoca que las mismas puedan ser víctimas y objetos de la propia discriminación, ¿no? Y de los ataques en general de toda la comunidad. Y sobre todo el sistema capitalista económico por el cual se rige nuestra sociedad a día de hoy y nuestro mundo, en definitiva, que deshumaniza a ciertas personas pertenecientes a minorías con el fin de pagar un menor precio por su fuerza de trabajo, ¿no? Y de esta manera aumentar su margen de beneficio. Toda esta situación en la que yo vuelco a las personas pertenecientes a los colectivos históricamente vulnerabilizados genera un sentimiento en ellas de alineamiento, o sea, se sienten alineadas de la sociedad y esto provoca que el desplazamiento que como sociedad mayoritaria hacemos de estos colectivos provoca en ellos una sensación de invalidez, de sentirse de que no son capaces de luchar por el reconocimiento de sus derechos, se sienten solas. Los procedimientos a veces también para pelear o batallar el reconocimiento de su dignidad son muy costosos, muy duraderos y muchas veces, y hay que decirlo, es la propia administración, ¿no? la que es un agente discriminador. Entonces se sienten contra un muro que provoca una situación de infradenuncia y esto es
una de las claves por las cuales se ha generado este servicio, ¿no? La importancia de detectar las situaciones, porque los delitos de odio llevan y acompañan un marco normativo jurídico muy claro, pero sin embargo, las personas pertenecientes a estos colectivos sufren discriminación en su ámbito de la vida diaria de manera constante y son golpeadas por miradas de rechazo, por odio constantemente y se sienten incapaces de poder hacer frente a esta situación. Entonces, nuestro servicio quiere cambiar este enfoque, que las personas no se sientan solas en este sentido y en este camino y sobre todo generar un verdadero cambio dentro de nuestra comunidad, así como en sectores como el vuestro que estáis muy comprometidos con la diversidad, ¿no? Con la atención y el reconocimiento de la igualdad de trato. Os vamos a poner un vídeo para que podáis ver a través de un test que se hizo en la calle en Barcelona de la asociación Sos Racisme, cómo es real que todas las personas tenemos prejuicios y estereotipos, tanto positivos como negativos. O sea, la responsabilidad que tenemos es trabajarlo, volvemos a lo mismo, y encaminarnos hacia una sociedad que sea realmente diversa y porque eso genera evolución, ¿no? Eso enriquece a las comunidades. ¿Qué pasa?
Bueno, disculpa. Vale, Había dicho que era un segundo. Barcelona y no, es Andalucía. Un segundo. Disculpa. Un segundo. Bueno, esto ¿Me oís, María y Mercedes? El vídeo no se ha oído, ¿vale? Pero como estaba subtitulado lo hemos podido seguir. Lo digo por si queréis poner el enlace en el apartado de preguntas y respuestas o para que la gente pueda recuperarlo. Vamos a hacer todas las consultas a través de preguntas y respuestas porque como se quedan grabadas, si luego no nos da tiempo a contestar alguna o hay que volver a ella, pues podemos. Y entonces si queréis ahí compartir abierto para todos el enlace del vídeo y ya está, para que el que quiera se lo guarde, si os parece bien. Perfecto. ¿Vale? Ay. Nos hemos dado cuenta al final. Ya, pero estas cosas pasan, pero como estaba subtitulado, Claro. por eso no he dicho nada, digo, bueno, que siga, ¿vale? Venga, gracias. Seguimos. Bueno, como habéis podido comprobar, todos somos susceptibles de tener lo que comentaba, ¿no? Prejuicios y estereotipos, y la responsabilidad parte de uno mismo, y es feo cuando te ponen enfrente de esa persona a la que tú has volcado todos estos idearios, estos adornos negativos, ¿no? Bueno, pasamos a explicar la pirámide del odio, ¿vale? Que la pirámide del odio fue creada por la Liga Antidifamación, que es una organización que en 1913 se creó para parar la difamación que se hacía sobre el pueblo judío, y de una forma de asegurar la justicia y sus derechos civiles y humanos, que posteriormente, al cabo de los años, se ha seguido utilizando esta pirámide para trabajar con colectivos vulnerables y bueno, muy receptores de violencia y de discriminación. Como podemos ver, en el primer estrato todo parte de actitudes basadas en estereotipos, ¿no? Que sería aceptar o no detener bromas o chistes denigrantes hacia otras personas y basados en estereotipos principalmente, el miedo a la diferencia, justificar los prejuicios basándonos o buscando personas que piensan de una forma similar a nosotros, buscar la información para confirmar las creencias que tenemos, como una manera de corroborar que el pensamiento que yo como persona tengo es el único, ¿no? Y definitivo, como comentaba anteriormente, y la falta de introspección o la conciencia de mi propio privilegio. En el estrato azul tenemos los actos que provocan este juicio de valor, referido al lenguaje no inclusivo, los comentarios desconsiderados, las microagresiones que se pueden llegar a producir, contar bromas o chistes, volvemos a lo mismo, con una trasfondo denigrante, la apropiación cultural, ojo, la anulación de la exclusión social, el rechazar que existe una problemática nos impide trabajarlo como colectivo y sociedad, ¿no? Los insultos, la ridiculización, la intimidación y por ende la deshumanización. En el estrato verde pasaríamos directamente a la discriminación sistemática, que sería las desigualdades en la justicia penal, la distribución no equitativa de los recursos, la segregación en vivienda, la desigualdad en los salarios y en las oportunidades laborales, cortar el voto, la representación no equitativa en los medios de comunicación, que es algo que a día de hoy se sigue batallando. Y pasaríamos de la discriminación sistemática, lamentablemente pasaríamos a la violencia motivada por estos propios prejuicios, donde se englobarían las amenazas, las profanaciones, el vandalismo, incendios provocados, ataques, violaciones, asesinatos o terrorismo. Y ya por último, la culminación del odio, digamos que sería el genocidio, que sería la acción o la intención deliberada de aniquilar por completo a una comunidad o a un pueblo entero, ¿no? Esto es el resultado de continuos comportamientos de no tolerancia y de no dar un espacio y de vulneración de igualdad de trato. A continuación pasará María a explicaros el resultado de todo este conjunto de factores que acabaría siendo la propia discriminación. Hola, buenos días. Hola, María. Pues nada, recogiendo un poquito lo que Merche estaba comentando de los prejuicios y de los estereotipos,
que parece algo que la palabra discriminación sería alguna cosa fuerte, una agresión, algo con mucho peso. En verdad, por desgracia, no es así. Pasar de los prejuicios a hacer un acto discriminatorio es una línea muy fina. Podríamos decir que la discriminación, basándonos también en la pirámide de odio, parte de un lenguaje no inclusivo que ofende a las personas, parte de miradas de rechazo, de asco, parte de me río de las bromas, me río de los chistes de las personas que primero no están delante igual para defenderse y segundo que pertenecen a colectivos históricamente vulnerabilizados. En sí, el concepto de discriminación es sencillo. Es un trato desigual o inferior a una persona o grupo de personas en confrontación a otras, ¿no? Pero me paro con el término vulnerabilizado porque no es que las personas sean vulnerables, porque padecen una vulnerabilidad intrínseca porque nacen así. Las llamamos vulnerabilizadas porque en verdad es la sociedad con sus diferentes caras, sus diferentes módulos que las vulnerabiliza. ¿Esto en qué repercute a estos colectivos? Pues en concreto en dos temas como fuertes, ¿no? El primero sería el difícil acceso a diferentes servicios y oportunidades y que esto a la vez lo que provoca es que como mínimo sientan un malestar constante y esto al final afecta a la salud de las personas, nos afecta. El estar siempre rechazado o tener menos posibilidades por ser, ¿no? O porque la sociedad piensa que merezco esto. Lo que comentaba, la idea de discriminación parece que sea súper fácil y que sea muy evidente, pero en realidad no es así, porque son muchos comportamientos que no son visibles, que son sutiles, que no se ven. Y justamente lo que decía mi compañera Merche, el tema de la infradenuncia. ¿Cómo demuestro que una persona me está hablando mal, me mira mal, en privado, ¿no? Porque una cosa es que estés en un sitio público, que hay mucha gente y que es algo grave, que hay una agresión o una agresión verbal muy fuerte y ahí, pues bueno, es más fácil demostrarlo. Pero las personas de estos sectores no es a diario en todos los ámbitos, no solo en el turístico, ¿no? En vivienda, en el acceso a trabajo, en el acceso a sanidad. Y son cosas sutiles de, pues no te atiendo porque pues me hablas en valenciano, por decir un ejemplo. Estas cosas pues hacen que sume un malestar, que no quiera denunciar, que paso y me voy a otro sitio, me voy a otro restaurante, me voy a otro establecimiento y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que también tenemos una discriminación institucional, que es aquella que se basa con las normas públicas vigentes y con los procedimientos administrativos, que no amparan así las situaciones discriminatorias que padece la gente. Por otra parte, aparte de la discriminación, a ver si se me pasa el... Aquí, perdón. Existen varias maneras de discriminar. Aunque pensemos que es la básica de directa, ¿no? Que es la que más conocemos todas y todos, que viene a ser el contexto en que se encuentra una persona que pudiese ser tratada de manera menos favorable que otra en la misma circunstancia. Por poner un ejemplo, sabemos de casos de grupos que pertenecen a alguna asociación de diversidad funcional, se van a una piscina municipal y cuando entran se encuentran con que el personal que trabaja allí pues les pide el empadronamiento. Evidentemente, nadie lleva el empadronamiento, al menos yo no lo suelo llevar encima, lo tengo en casa guardado y ya está.
Y segundo, como no seas de ese pueblo porque te hayas movido de localidad, porque la piscina es más grande, porque me gusta más la piscina, ya no puedes entrar, con lo cual este grupo de personas se queda sin entrar a la piscina. ¿Qué pasa? Que la monitor que acude con este grupo de personas se encuentra con que sale gente de la misma piscina y les pregunta, oye, ¿a ti te han pedido el empadronamiento? Y les dicen que no. ¿Esto qué es? Es una medida disuasoria para que las personas no entren, no molesten, no den mala imagen y los prejuicios que tenga ya después cada persona individual. Después tenemos la discriminación indirecta, que esta parece que sea una acción aparentemente neutra, que pues no hay nada aparentemente discriminatorio, pero que en sí sí que hace que la gente que se encuentre con este tipo de discriminación se encuentre en desventaja. Por ejemplo, sabemos de un caso de una chica de etnia gitana que se prepara un curso de azafata de congresos, se va a una entrevista de trabajo y la persona de recursos humanos, en un momento dado, le pregunta por su título universitario. La chica, evidentemente, no tiene un título universitario, se había postulado ese trabajo porque en la descripción en ningún momento aparecía que necesitara tal titulación, con lo cual queda fuera para poder acceder al puesto de trabajo. ¿Qué pasa aquí? Parece que no, el chico la ha entrevistado, le pide una cosa que no la tiene, parece que no pasa nada, pero para el puesto no era necesario la titulación requerida. ¿Qué pasa? Que se pide a veces estas titulaciones justamente en los grupos étnicos o de etnias o de orígenes que por limitaciones de la vida tienen menos acceso a la universidad y no pueden tener un título. También tenemos la discriminación múltiple e interseccional. Las uno porque para mí son muy parecidas. A mí, de hecho, como concepto me gusta más la interseccional, pero bueno, explicamos las dos porque depende de en qué documentos podemos encontrarnos uno de los dos conceptos. La múltiple hace referencia a que una persona puede padecer por diversas causas varios tipos de discriminación. Por ejemplo, una pareja de homosexuales, lo digo porque es necesario decirlo, no porque tengan nada contra los homosexuales. Se va a un bar de Alicante por decir algo y cuando entran se dirigen al propietario en Valencia, ¿no? El propietario les dice que no, que en su bar se habla en español y que además homosexuales en su local no entran. Entonces estas personas están teniendo múltiples discriminaciones en una misma situación. ¿En qué se diferencia la interseccional? La interseccional es lo mismo, que una persona o grupo de personas tienen varias causas susceptibles para sufrir una discriminación. Un ejemplo que podríamos poner en la de interseccional, que se utiliza más a nivel de género, hay una empresa que los trabajadores y trabajadoras con las mismas condiciones de horas, de convenio, el mismo trabajo, las mujeres se dan cuenta que cobran menos que los hombres. Se ponen en la actividad sindical y hay una de las mujeres de origen, por ejemplo, asiático, se da cuenta que cobra menos que las mujeres y que los hombres. ¿Qué pasa? Hay doble discriminación. ¿En qué hace énfasis la interseccional? Que concurren generando una nueva discriminación o generando un malestar superior, porque ya no solo es porque soy mujer o es porque soy una persona con discapacidad o porque soy una persona negra, es que además me están discriminando doble o triplemente. Y la diferencia más significativa entre las dos es que la interseccional sí que no lo separa. Para la interseccionalidad las discriminaciones van unidas. También tenemos la discriminación por asociación. ¿Esto a qué se refiere? Cuando se asocian por ir con un grupo de personas, por ejemplo, yo tengo unos amigos de Colombia
y por ir con ellos la gente se cree que pues lo que tenemos cuando pensamos a veces, ¿no? de Latinoamérica, pues las bandas callejeras o la forma de relacionar que son muy machistas, ¿no? Los prejuicios que tenemos hacia cierto colectivo, al ir yo con ellos, piensan que yo voy a ser igual que ellos y por ende me pueden discriminar aunque no sea latina. Luego tenemos ya por último la de por error, que esta significa que me discriminan porque creen que soy algo que no soy. Es decir, yo me voy a una entrevista de trabajo y la persona que me está entrevistando cree que por mi vestimenta, por mi pelo, mis facciones de cara o por diversas situaciones X, pues soy homosexual, soy lesbiana, soy transgénero, soy de etnia gitana, lo que sea. Y como se cree que soy esto, decide no contratarme. Aunque yo no pertenezca a ese grupo, estoy teniendo la misma consecuencia como si perteneciera. Entonces, tenemos ya lo que, ¿no? el globo general de los conceptos de discriminación y sus facetas. Y ahora nos entraríamos un poco de, vale, sabemos cómo se discrimina, pero también es importante recordar qué derechos tenemos como personas usuarias. Hemos cogido algo de normativa, porque toda pues igual no hacía falta, hemos destacado algunos artículos importantes y nos quedamos con, por ejemplo, la Ley 15/2018 de 7 de junio de la Generalitat Valenciana, que habla de turismo, ocio y hospitalidad en la comunidad. El artículo 15 en concreto habla de políticas de turismo social inclusivo y en él encontramos que la administración turística fomentará el desarrollo del turismo social. Especialmente fomentará y facilitará el turismo de las personas mayores y las personas con diversidad funcional. El artículo 16, perdón, pone que los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos podrán disfrutar de todos los espacios, de todas las infraestructuras y que los servicios turísticos podrán accesibilidad para que todos ellos lo puedan disfrutar. Además, el artículo 16 es importante porque habla de del derecho a formular quejas y reclamaciones. También habla de exigir la fácil visibilidad cuando publiquemos en los distintivos acreditativos del establecimiento, donde se ponga el aforo, los precios de servicio ofertados, porque pues nos ha pasado a todos y a todos que hemos escuchado alguna vez, ¿no? De por ser de tal sitio se le ha cobrado más, o por ser tal se le ha dado menos comida, o otros ejemplos, ¿no? Entonces es importante que todo esto sea visible. El artículo 19 habla de las obligaciones, esto es muy importante, porque habla de respetar los derechos humanos y en particular los derechos específicos de los grupos de población más vulnerable. Al final es lo que venimos. Cuando todo va normal, cuando todo está bajo nuestro control, conocemos o nos sentimos muy identificados con la persona que tenemos delante, no hay problema, pero cuando nos encontramos con gente que por algún motivo, alguna cosa de nuestra vida pensamos algo, ahí está, yo creo que el mayor esfuerzo, ¿no? Y lo que hablábamos antes, el tema de la hospitalidad, da igual quién esté delante de ti, todos merecemos los mismos derechos, la misma atención y luego ya individualmente cada uno se trabajará pues esto que nos pasa, ¿no? Que somos responsables, no culpables, pero sí responsables. En cuanto al decreto legislativo 1/2019 del Consejo, habla de la aprobación del texto de la Ley Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunidad Valenciana. Destacamos el artículo 6 y 8. El 6 pues le da protección a los colectivos, ¿no? que más lo necesitan. En especial menciona tal cual el artículo a las personas que se encuentren en situación de inferioridad, subordinación y defensión
desprotección causada por edad, origen, condición y en particular a las personas menores de edad, aquí entran niños, adolescentes, las personas con diversidad funcional, las personas mayores, personas inmigrantes, las personas que se encuentren desplazadas temporalmente de su residencia habitual y, por último, las víctimas de violencia de género. En el artículo 8 de los derechos lingüísticos hacemos mención al punto 1, donde dice que las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a utilizar la lengua, a las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, sería el valenciano y el castellano. ¿Qué significa? Que tienen derecho, no todo el mundo tiene por qué saber el valenciano, pero sí a respetar que la otra persona lo sepa, y si no sabemos contestar, pues amablemente se le puede decir, mira, no te entiendo, a ver de qué manera nos podemos comunicar, porque lo hacemos con otro tipo de lenguas y justo valenciano es la nuestra, de la Comunidad Valenciana, también como el castellano, hay que cuidarlas. En referencia a la Ley 14/2010 en referencia a la Ley 14/2010, sí, de diciembre, que habla de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, justo del artículo 33.6, que habla de la reserva y derecho de admisión. Todos los establecimientos tienen derecho a una admisión, por supuesto, siempre y cuando se respete la dignidad de las personas y no atenten de manera discriminatoria. Asimismo, el derecho de admisión siempre tiene que estar visible y se aplicará a todas las personas que quieran acceder a este establecimiento. Está claro que al final hay una normativa que nos ampara, ¿no?, como usuarias y como usuarios, pero no siempre conseguimos que sea efectiva. ¿Por qué? Porque al final somos las personas las que tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer el esfuerzo de conocer, de preguntar, de estar abiertos a la persona que venga a hablar con nosotras y con nosotros. Al final todos tenemos los mismos derechos y bueno, que creo que es además enriquecedor, nunca sabes qué te vas a encontrar y qué puedes sacar de todas las relaciones. Es verdad que es difícil porque actuamos de una manera colectiva. Vivimos en un entorno que todo al final gira con un patrón discriminador, que no incluye ni valida a las diversidades que existen, que esto que hace las oprime y las vulnerabiliza. Para poder llevar a cabo todo esto, al final es lo que venimos diciendo durante todo el seminario. Hacer una introspección. ¿Qué me pasa a mí cuando veo a cierta persona? Pues es que igual no me va a hacer nada. O es que igual, es que al final es mirarnos a nosotras y a nosotros y ser consciente de lo que sentimos. Porque si no es difícil, ¿no?, poder atajar y poder arreglar no, pero poder mejorar como personas y como profesionales y querer que la cosa evolucione a mejor. Puede pasarnos que estamos en una conversación informal o formal, que nosotros no seamos y nosotras no seamos conscientes de que estemos diciendo alguna cosa que esté fuera de lugar, alguna mirada, alguna cosa, y la persona que tengamos delante se sienta ofendida o se sienta discriminada. Y en este momento, si estamos trabajando en este momento, ¿no?, que nos pilla en horario laboral, lo que creemos desde el servicio y creemos que es lo más sensato es siempre intentar remediar la situación de una manera conciliadora. Si no sabemos qué hemos dicho o no sabemos qué ha pasado para que la otra persona se sienta ofendida, lo más importante es preguntarle. No sabemos cuántas veces a la persona que tenemos delante o al grupo de personas le han hecho el mismo comentario, le han hecho la misma cara, le han hecho... Igual lleva así toda su vida. Y llega un punto que aunque nosotros creamos que tampoco ha sido para tanto, la persona esté pues hasta aquí arriba, ¿no?, la gota que colma el vaso. Y nos ha tocado a nosotros, pues bueno, aceptar esto como crítica de, pues igual tengo que mejorarlo y si la persona, aunque hayamos intentado disculparnos y mediar,
quiere poner una hoja de reclamaciones, en caso que estemos, se dé en un espacio del área de turismo, pues se le deberá ofrecer, porque al final, como hemos mencionado previamente, tiene derecho a poner una reclamación y una queja. Porque ¿qué pasa? Si no le damos, si nos enfadamos, nos ofuscamos, nos sentimos tal y no le damos la hoja, la persona puede llamar a la policía y que sea la policía la que medie. Evidentemente, estas son situaciones desagradables y que seguramente todos y todas queramos evitar. Para, bueno, recordar, suponemos que ya lo sabéis, pero no está de más recordarlo. Cuando se dan las hojas de reclamación, hay 3 o 4 hojas dependiendo del tipo, se rellenan todas las hojas, la persona usuaria se quedaría con la hoja blanca y con la verde y el establecimiento se quedaría, en su caso, en la hoja rosa y si tiene 4, en la hoja amarilla. La persona en concreto tiene 3 vías para poder mandar esta reclamación. La presentación es presencial, quiere remitir la copia complementada a los servicios territoriales de turismo, que en las páginas de la Generalitat Valenciana está todo súper bien especificado y con las direcciones correctas. Luego también tenemos la presentación telemática, que lo mismo, la persona puede a través de certificado o código o clave PIN, perdón, puede también tramitar la queja y si en el momento puede pasarnos que la persona no reclame, pero como a todas las personas, igual en el momento sí, algo me ha chirriado, pero no sé, y al cabo de unas horas o unos días, pues digo, ostras, pues me he sentido mal, pues en este establecimiento no me han atendido como el que tenía detrás de mí, que éramos exactamente igual los dos, pues también lo puedo hacer. Esto, aunque nosotros intentemos hacerlo bien, podemos ver siempre algún compañero, alguna compañera, podemos presenciar, ¿no? También como personas usuarias que pase esto con un local de un amigo nuestro o nosotros mismos, nos puede pasar que viajemos o que estemos en otra ciudad o en otro sitio fuera de casa por motivos laborales o de ocio o de disfrute y tenemos que saber que tenemos estos derechos como consumidores. Es verdad que el servicio Igualad, ¿no? Como decía anteriormente Merche, lo que hace es que ayuda, porque yo no sé, o sea, me he visto un poquitas veces, ¿no? en estas tesituras, pero con una reclamación o llegar ahí, al final es violento para la persona. Y estamos nerviosas, estamos nerviosos, no sabemos qué escribir, qué no, cuál me quedo, la tuya, la amarilla, qué tal. Por esto desde el servicio pues apostamos, ¿no? Por ese acompañamiento respetuoso, porque siempre apostamos por una mediación sin reclamaciones, sin denuncias, sin nada, porque al final vale la pena que la persona que haya discriminado se dé cuenta del error que ha cometido y que no lo cometa más, que al final una denuncia que se quede ahí, ¿no? En denuncia y punto. Hay veces que hace falta, porque son cosas más graves o porque la persona dice, mira, estoy cansada, lo siento, pero quiero reclamar. Entonces, nada, el servicio Igualad, no hemos puesto el correo, estamos en cambio, entonces este es nuestro teléfono, tanto teléfono de llamada como WhatsApp, este es el horario de atención. El servicio está abierto a todas las preguntas, dudas. No hace falta llamar porque hemos sido discriminados, se puede llamar porque no sabemos cómo es un procedimiento o porque no sé si lo que me ha pasado es una discriminación. Porque ha podido pasar que, pues con esto del COVID, ¿no? Que los establecimientos teníais lo del código que sin si tenías las vacunas, no sé cómo se llamaba ahora, sin tener las vacunas. de vacunación, bueno, que era una normativa estatal, no dependía ni de comunidad, ni de municipios, ni nada. Y mucha gente, ay, pues es que no, como no estoy vacunado, que eso es individual, cada uno que haga en su vida lo que cree más oportuno. Pero eso no es una discriminación, porque es algo para todas las personas. Pero bueno, pues el servicio está ahí, si llama a alguien y nos ha como ha pasado, ¿no? Nos han preguntado esto, pues mire usted, esto no es una discriminación, esperemos que no pase nada, ¿no? Pero nada, que estamos abiertas para lo que necesitéis, estamos muy contentas de poder
establecer este tipo de encuentros y de experiencias, porque al final pues es importante para como sociedad, ¿no? Y para las personas que tenemos delante que se sientan respetadas, dependiendo de quién seas, de cómo seas, cómo vas vestida y de todo. Ya no me enrollo más. No sé si... Sí, bueno, a modo de conclusión, ¿no? Sobre todo daros las gracias por el compromiso, ¿no? Porque es cierto que luchar contra un problema social como es la discriminación es un camino largo, por lo que hemos comentado desde el principio. Tenemos arraigados demasiados prejuicios y demasiados comportamientos que pueden implicar una situación de discriminación y de los cuales quizás no seamos conscientes, pero el trabajo continuo, el compromiso y el volcarnos en generar y participar en la evolución de nuestra sociedad de cara a que sea más diversa y que se acepte la pluralidad es genial, ¿no? Que existan ámbitos como el vuestro, que tengáis un código el código turístico, que nos lo estudiamos muy bien, donde os comprometáis de verdad a validar cualquier tipo de persona que pueda disfrutar de sus vacaciones o de cualquier momento. No sé, creo que es un compromiso que parte desde el comportamiento individual, como he comentado también al principio de la sesión, es un comportamiento individual que puede generar grandes cambios en la sociedad. Entonces, el formarse, el interesarse por estar de parte de la igualdad de trato y la no discriminación es maravilloso y es muy necesario. Bueno, pues gracias por vuestra exposición, pero tenemos... ¿No me escucháis? Ay, Vale. perdón, que me he ido. ¿Me escucháis ahora? Sí, es que tenía yo, como hacía eco, tenía Sí. yo... Vale, no, solo que tengo algunas preguntas de algunos compañeros. Claro. A ver, pues de Turisminfo Ana Iquesa dice que en su destino hay ciertas tasas para acceso a espacios turísticos determinados donde los residentes de estos municipios están exentos del pago. Bueno, esto creo que es una práctica más o menos habitual en determinados espacios. Creo que es una práctica habitual, como comenta mi compañero de la Turisminfo, sobre todo en municipios pequeños, y os pregunta que qué opináis al respecto, si esto puede causar algún tipo de discriminación. Claro, desde mi punto de vista, cualquier trato diferenciado provoca una desigualdad. Entonces, yo te hablo como Merche. Creo que podría llegar a ser en un momento dado, o sea, yo no conozco muy bien Ya, pero es que como hay ordenanzas fiscales, yo puedo por ordenanza fiscal primar primar a los habitantes de mi ciudad a que entren gratis a tal museo, ¿sabes? O a tal historia, no sé, cuando es una competencia municipal, a lo mejor en este caso, que me imagino que irá por ahí. Son espacios turísticos de competencia municipal o entornos turísticos de competencia municipal y los habitantes de mi ciudad, pues yo con una ordenanza fiscal, pues entran gratis, ¿no? Claro, mira, no sé, es que claro, a veces lo que decís vosotros, la línea es muy finita. Es muy fina. Mira, esto, Ignacio, te contesto. Mira, yo pertenezco a un pueblo de la Comunidad Valenciana que nos pasa algo parecido. Tenemos un espacio natural y que justamente la gente del pueblo no critica que venga nadie, por el amor de Dios, no es nuestro. Lo cuidamos como si fuera nuestro hijo este espacio. Seguramente con vuestros impuestos pagáis para que esté estupendo. Hay que decirlo. Exacto. Pero que bueno, es un espacio natural abierto a toda la población. Sí que es cierto que esto, al menos lo que ha pasado en mi pueblo, es que cuando se hace un uso indebido del espacio, se explota el espacio, hay que tomar medidas. Pues la medida que habéis tomado allí en Ana Iquesa es el esto, ¿no? De un pago. Y la gente que vive allí, que pues justamente puede ir todos los días y que vive allí, que lo disfruta a diario, desde que, ¿no? Al final también hay un sentimiento ahí, pues como personas, me pasa a mí, o sea, yo me voy a mi pueblo y lo respeto todo, y si me voy a Ana Iquesa intento respetarlo como si fuera mi casa, porque al final estoy en un espacio natural que hay que proteger. ¿Esto que genera controversia? Pues mucha, es verdad, pero no sé si entraría dentro de las discriminaciones, porque al final
me discriminan a mí si no pago. Quiero decir que al final se premia a la gente de la población, que me parece bien, pero no discrimina, porque una cosa es que en el espacio de pago... que no te dejas entrar porque tienes el pelo amarillo. Eso es. Entonces ahí sí, la persona en concreto me está discriminando. Yo estoy pagando como todo el mundo. Pero la distinción entre la gente del pueblo y el resto, yo creo que se premia, ¿no? Porque al final que voy a pagar. Es que además yo creo que eso está avalado legalmente por una ordenanza o por una legislación, con lo cual no vería yo el tema de discriminación. Yo pienso que esto es una práctica que es un poco primar al habitante, al ciudadano, frente a otras visitas y estos ciudadanos están colaborando o interviniendo en los espacios con sus impuestos. Entonces, de hecho, pues igual ya lo han pagado. Lo han pagado, vamos, cada año. No sé, pues nada, Ignacio, yo creo que no hay discriminación ahí. No. Y bueno, luego me pregunta otra compañera si hay algún tipo de cartel o folleto o algo que podáis aportar o con un enlace o lo que sea para que se pueda poner en oficinas de turismo. Sí, la Dirección General a la que corresponde nuestro servicio... Perdón que te corte, ¿la escucháis bien? Sí. Vale, es que está trabajando en la propagandística, tenemos unos carteles que son provisionales y bueno, con toda la crisis que ha habido con el tema de Ucrania, la Dirección General se ha volcado por completo en esta cuestión. Entonces, de cara a partir de ahora de septiembre sí que emitiremos tanto las guías como carteles propagandísticos, pero sí que os podemos pasar uno que ha sido como el que hemos estado utilizando hasta ahora y el que hemos remitido a las entidades para que también lo... Vale, pues si lo facilitáis por email, me lo pasáis a mi email y lo hacemos extensible a toda la red Turisinfo y al sector, y quien quiera imprimirlo, tenerlo o lo que sea, pues que lo imprima desde sus oficinas y que lo pongan que le dé visibilidad, ¿vale? Perfecto. Exacto. Os voy a compartir el enlace de la... perdón, vale. Está compartido. Ya lo he puesto en el chat porque en preguntas y respuestas no daba, pero lo he abierto al chat a todo el mundo para que lo pudieran, pues para que se lo pudieran guardar. Perfecto. Vale, pues si no hay nada más que añadir, yo no tengo más preguntas. Os da las gracias, Nacho, por la aclaración, Ignacio, y nada más, no tengo más preguntas, con lo cual nos comprometemos a mandar ese cartel por si alguno de los establecimientos, oficinas de turismo, quiere darle visibilidad y nada, pues a vuestra entera disposición para seguir haciendo este camino de la inclusión que entre todos pues vamos caminando, dando visibilidad a esa transversalidad del turismo, ya que, como dice Eric, no podemos hacerlo todo, pero sí que muchas veces tenemos que estar un poquito en todo porque no sabemos nunca lo que nos vamos a tener en el mundo del turismo, e intentando pues eso, ser mejores cada día entre todos y hacer una sociedad más tolerante e inclusiva. Yo creo que ese es un poco el reto para todos, ¿no? Exacto. Totalmente. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Maricel, por la oportunidad de presentar el servicio y hacer como una pincelada, porque al final es algo que hay que trabajar. Pero bueno, una pincelada de lo que es la discriminación y estamos para lo que necesitéis. Y nada, vale, pasaremos el cartel a toda la red y a las asociaciones del sector turístico, y también pues vuestro enlace y vuestros de eso por si quieren ponerse en contacto con vosotros en algún momento, por cualquier cosa, ¿vale? Pues muchísimas gracias y que tengáis un feliz día. Hasta pronto. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós.